no muy convencido, finalmente comentó que aunque nadie recuerde a los maestros del psicoanálisis, cada uno de ellos retornará, porque lo que va a retornar es que de todos modos, como siempre, reinventaremos el psicoanálisis cada vez, en cada análisis, en cada propuesta. Extraigo de este breve comentario que los destinos, el porvenir de nuestra práctica, está en la piel que habitamos, en cómo nos metemos con el sufrimiento, con el cuerpo, con el goce y el síntoma. El abuso del consumo de mercancías que puede taponar la falta que el objeto conlleva, los cambios que las nuevas coordenadas tecnologías nos traen, las implicancias sociales y subjetivas de los diferentes modos de la asunción sexual, puedo decir en la diversidad sexual, así como también los nuevos modos familiares, las neoparentalidades, entre otros impactos epocales, todas y cada una nos permiten acentuar la importancia del discurso que aporta el psicoanálisis, ya que en general, o por lo menos esta es una propuesta, el psicoanálisis destraba la universalización de cualquier problema, destraba, agujerea, para decirlo de otro modo, la completud de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque subraya lo particular y lo singular del sujeto. Lacan nos ha legado un aforismo que todos conocemos, que no hay universo del discurso, no hay globalización del discurso. Distingue, y solo quiero mencionarlo, lo voy a mencionar luego también, distinguiendo en el no hay universo del discurso el uno contable, uno, 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 el uno contable. En principio del significante, pero bueno, hay otros unos en la obra de Lacan con los que ahora no me voy a meter. Nos enfrentamos en nuestros tiempos por la pregunta que Freud ya hizo sobre el porvenir y que no cesa de interrogarnos, sino que tenemos que situar esta pregunta por el porvenir también, no solo en la intención, en la dirección de la cura, sino también en lo acuciante que la extensión del psicoanálisis nos propone. Nos enfrentamos también hoy con una crisis en y de la cultura. Hace un ratito en el diálogo alguien mencionó, ¿no? Los efectos de la pandemia, que estamos ahí todavía con este impacto, y que cada vez nos invitan a dialogar también a los analistas por el malestar real de la cultura y sus incidencias en la subjetividad. Entonces, cada una de estas cosas me gustaría al menos hoy proponerlas, podríamos encontrar otra perspectiva, pero en la perspectiva de hoy quiero marcarlo, enmarcarlo para interrogar los efectos del sujeto. ¿Qué nos proponemos en el psicoanálisis en relación al sujeto? Transitamos un tiempo, voy a descartar lo que no, transitamos un tiempo en el que los neoconductismos con sus variantes intentan sofocar la emergencia del sujeto y el valor de la palabra. Sin embargo, por lo menos creo que todos los que estamos aquí coincidiríamos en que no hay chances de asimilar el síntoma de lo simbólico a lo real y de lo real a lo simbólico en ese cruce, o en esos cruces, no hay manera de asimilar el síntoma a tecnologías ni a protocolos de la conducta, donde fracasan los neoconductismos llamados cognitivismo, como, ¿no? Y otros términos, fracasan en que no pueden hacer nada con la angustia. Allí donde emerge la angustia se terminan los protocolos, porque no hay manera de interrogar la angustia con protocolos. Pregunta 1, 2, 5, 10. Entonces, ¿cuál es el punto allí? La angustia se medica en vez de interrogarla. No solo tenemos los problemas de los neoconductismos en el hoy por hoy en nuestra cultura, también hay nuevas desviaciones del psicoanálisis llamadas post-lacanianas, que no me voy a extender en eso, pero sí quiero situar brevemente
aquello que se llama inconsciente, o que se ha denominado, incluso se ha extraído de el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, que creo que es un tema bastante, que ha circulado bastante, donde Lacan habla del inconsciente real, y se ha entendido el inconsciente real, no lo real del inconsciente, sino el inconsciente real, allí donde la clínica se topa con el goce y que no hay otras modalidades de intervención, sino es a partir del goce y letra. Con lo cual, esto ha generado, a mi criterio, y si quieren lo podemos conversar después, pero ha generado desviaciones, distorsiones, sesiones automáticas de 5 minutos, porque con el goce cada uno se las tiene que ver luego, ¿no? Y de este modo se va cercenando el poder de la interpretación, la escansión y la intervención analítica. También los sueños siguen en pie. El inconsciente que se escribe en el decir sigue en pie. O sea que el corte de la sesión corta, minutos hasta el gozo, el, el psicoanálisis requiere en la dirección de la cura del tempo del inconsciente, del tempo del decir, del tiempo del decir. Por eso situó también que en relación, perdón, no imaginaba que iba a sonar la tecnología. A ver cómo lo puedo apagar esto. Un segundo. Ahí está. Esto no lo tenía imaginado. Decía, digamos, cuando se propone un solo efecto clínico que radique exclusivamente en el goce y la expansión en el goce, se diluye el deseo sin metáfora ni metonimia, sin poiesis ni interpretación. ¿No son ejemplos en los que también se pone de relieve la resistencia del psicoanalista y la resistencia al psicoanálisis? ¿Qué es el inconsciente? Lacan en 1967, hace un rato se mencionaba, creo que lo decía Liz, eh, mencionaba exactamente la lógica del fantasma, creo que mencionó en el deseo de interpretación, pero yo me voy a ubicar en la lógica del fantasma del 67. Lacan dice una frase importantísima. Además, es unos meses antes, en el 67, de producir la proposición del 9 de octubre, donde, como hace un ratito recordaban también, que además me gustó mucho esa parte del diálogo, recordaban también que algo a propósito del pase, de las nominaciones, de grados, jerarquías, no, eso es en la proposición del 9 de octubre, pero unos meses antes, en el 67, en el seminario de la lógica del fantasma, Lacan dice, el inconsciente es la política. No dice que hay que seguir la política inconsciente el inconsciente es la política, situando esa tensión siempre vigente, además, entre el análisis en intención, en dirección de la cura y la extensión. Hablábamos del pase, o hablaban del pase hace un ratito, que roga el pase, les doy mi perspectiva, si bien aquí se hablaba desde lugar del pase en las asociaciones, qué lugar se les da, etcétera, etcétera, si hay que dárselo o no, hay asociaciones sin estos dispositivos y otras sí. ¿Qué se interroga? ¿Para qué nos sirve? Para nominar, yo les diría que esa puede ser una marca, nos sirve para interrogar el análisis de la lista, la caída de la transferencia y qué podemos decir, las enseñanzas que hemos recuperado y que estamos trabajando de Lacan respecto, por ejemplo, del fin del análisis de la caída de la transferencia. Me parece que pone en tensión estas preguntas y por eso decía en el debate tenemos muchos interrogantes. Hemos explorado, se ha explorado
no lo puedo decir a nombre propio solamente, para nada, se ha explorado mucho sobre este tema, queda mucho por interrogar, mucho por caminar, y por ahora realmente hay una enorme diversidad también de respuestas y de posiciones que realmente hay que escuchar y hay que tener en cuenta, por lo menos según mi criterio. Entonces, también podemos decir que trabajar las cuestiones de la dirección de la cura, inicio y final de análisis y el recorrido de un análisis es lo que nos pone en la ruta de que del inconsciente se deduce la política, la nuestra, que no está lejos de la política del síntoma, de lo que no anda, del efecto de lo simbólico en lo real y también de los efectos de real que porta el síntoma. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje que se ordena en discurso en un análisis, el despliegue de este aforismo de Lacan requiere que en el curso de un análisis la palabra se escuche, que la clínica que nos lleva a interrogar al sujeto tenga también la chispa de la metáfora. Así, las desviaciones, por llamarlas con un nombre tradicional, que se produjeron en el siglo XX, Lacan las puso a trabajar en relación al retorno a Freud, llevó a Freud hasta sus límites posibles, nos dejó un enorme legado teórico y clínico que aún tenemos que seguir leyendo, descifrando y debatiendo. Más de una vez me pregunté respecto del porvenir y de la actualidad. ¿Qué hubiera ocurrido con el psicoanálisis sin Lacan? Les dejo como decía el joven, ¿no? Se habrán olvidado de Lacan. Y decía, ¿qué hubiera ocurrido sin Lacan? No lo sé. Hoy somos el conjunto de la obra de Lacan. Allí donde Lacan producía palmo a palmo, día a día, nosotros tenemos la posibilidad de empezar del principio hasta el final y del final al principio y por el medio, ir recorriendo y articulando una vastísima obra. Pero lo que Lacan nos desplegó y nos legó nos permiten indicar también los efectos clínicos que se deducen de cada una de las lógicas que Lacan nos propone. Las lógicas del discurso, las lógicas del goce, las lógicas nodales, RCI, fantasma, cuestiones vinculadas a la pulsión, ¿no? La lógica fantasma, cuestiones vinculadas a la escritura topológica, en fin, tenemos mucho, mucho por hacer. A mí me interesó siempre algo que dice Lacan en el Síntoma, que dice que el análisis se produce a lo largo del síntoma, de un síntoma, y toma el análisis, lo generaliza, dice a lo largo del síntoma, y agrega, encontramos las huellas de lo real. Entonces uno se pregunta, básicamente, pero como si lo real no tiene huellas, si lo real precisamente ahí es la abolición de material del significante, ¿qué me está diciendo? Bueno, por suerte Lacan nos da una ayudita y un renglón más tarde nos dice, bueno, cuando digo huellas de lo real, las huellas es aquello que se enlaza a lo imaginario y a lo simbólico. O sea que no hay real sin los otros dos, de lo cual también deducimos una clínica. Para ir terminando, Freud manifestó su escepticismo ante el porvenir del síntoma. Lacan destacó lo imposible de su completo desciframiento. Un carozo de real insistirá, a tal punto que dice en la tercera que si el psicoanálisis subsiste, no es por los psicoanalistas, sino porque lo real insista. ¿No? Se llevaría más o menos bien con el joven interlocutor. Un carozo de real insistirá. El saber, por Freud designado del inconsciente, requiere del pasaje por la experiencia que apunta a lo real y se empalma con el savoir-faire del analista, que es un psicoanálisis, sino la ocasión y la oportunidad para que el sujeto se encuentre con su verdad. En quienes se dicen hombres, mujeres y en niños, el psicoanálisis tiene un poder
el poder de la transferencia, pero que es absolutamente distinto del saber, el poder como saber, o del saber que plantea Foucault, que plantean las sociologías, porque el saber del inconsciente y el poder que ubicamos en la transferencia es un poder agujereado, absolutamente perforado y agujereado, porque se asienta, podría decir, en que el padre del deseo, los nombres del padre, si prefieren, pasen como pase en el lazo social, que la identificación al trazo no domine el conjunto, porque cuando la identificación al trazo hace identidad, se convierte en uno de los modos del racismo y de la segregación. Cuando hace identidad un trazo, no nos encontramos con los problemas que nos ha traído, por ejemplo, el DSM, ¿no? Con la sumatoria de trazos, las etiquetas del autismo, en vez de plantear la transmisión de una lengua autistizante. En algunos que me conocen saben que he trabajado esta cuestión por ahí. O, por otro lado, se trata de que los niños hipermedicados a veces se conjuguen en la etiqueta de, por ejemplo, la hiperactividad sin tener en cuenta cuáles son los ejes donde se producen los desbordes pulsionales. Ahí el psicoanalista tiene y tenemos mucho por decir. No estamos a favor de la segregación cuando decimos estamos trabajando y sosteniendo el lugar del sujeto. Quiero finalizar. El inconsciente, perdón, tuve un lapsus, el psicoanálisis, pero tiene efectos políticos y creo que allí encontramos cierto resorte del porvenir. El porvenir del psicoanálisis no es sin el acto del psicoanalista que lo caracteriza e instituye. Nos enfrentamos hoy también a una dificultad en relación a lo que Lacan llama en el seminario de un otro al otro, el mercado del saber. Estamos en el mercado del saber que en ocasiones ofrece saberes completos, universitarios, no lo vamos a discutir ahora, pero saberes que parecen completos, que portan el estandarte de un padre idealizado, que se cree dueño, a su vez, de ese saber. Y esto pasa, no tenemos por qué ponerle nombre a esto, porque hace un ratito hablaban del amo, de los amos, y me encanta, no hay asociaciones, no hay una institución canónica, ni hay modos, me encantó, la verdad lo agradezco y lo tomo, lo de que tampoco hay un saber canónico del psicoanálisis. El psicoanálisis se reinventa cada vez y este es nuestro desafío. Estamos comprometidos en ello. Ese entiendo que es el porvenir. Depende de que lo real insista y depende no solo de una voluntad, creo que no, depende del acto del psicoanalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, muy interesante tu exposición. Bueno, vamos a dar lugar ahora a escucharla a la More, a Silvia Moretti, y una vez que estén, digamos, los tres trabajos planteados, vamos a dar el espacio a las preguntas y a los comentarios. Te escuchamos, Silvia. Bueno, cómo no, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Bueno, agradezco a Convocatoria al Psicoanálisis por la organización de estas jornadas, en particular a las integrantes de la Comisión Jornada, Rocío Carreño Balinotti, Carola Grassi y Melina Loaldo, quienes me hicieron llegar la gentil invitación a participar. En nombre de los y las miembros de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, felicitamos a los y las integrantes de Convocatoria al Psicoanálisis por el 27º aniversario de su fundación, augurándoles un fructífero porvenir en la transmisión del psicoanálisis. Agradezco a las
colegas de panel, Lili Donsis, Virginia Pesati, a Carola en la coordinación, a los miembros de Escuela Freudiana de Mar del Plata y al público presente. En El porvenir de una ilusión, que es el texto que Freud escribió en 1927, Freud dedica los 3 primeros capítulos a la cultura. Del capítulo 3 al 9 se refiere a la religión y en el último, el 10, escribe sobre la ciencia. Entonces tenemos 3, cultura, religión y ciencia. Podríamos hacernos la ilusión de que cultura, religión y ciencia fueran 3 dimensiones anudadas por el psicoanálisis como cuarto nudo, pero no es así. La religión y la ciencia son cosmovisiones y cada una de ellas tiene sus particularidades respecto de su relación con el mundo realidad. El psicoanálisis no es una cosmovisión, es una práctica de la no complementariedad del sujeto con el objeto, la no complementariedad del sujeto con el otro. El psicoanálisis es una práctica de la no relación sexual, del no todo. Las ideas planteadas por Freud en dicho texto respecto de la cultura son de una vigencia absoluta. Freud, para analizar la cultura, plantea 2 dimensiones, la económica o material y la psicológica o anímica. Respecto de la económica o material, dice que implica los bienes de la naturaleza, los medios para su conquista y la distribución de esos bienes. Y en la dimensión anímica o psicológica, Freud se refiere a la rebeldía y el ansia de destrucción de los hombres, es decir, la pulsión destructora. Freud dice que la función capital de la cultura es defendernos de la naturaleza, pero se plantea esta discordancia. El hombre crea las instituciones de la cultura para defenderse y dominar a la naturaleza y al mismo tiempo intenta destruir o rebelarse contra las normas que rigen dichas instituciones. Es decir, no hay complementariedad entre la naturaleza y quienes la habitamos, así como tampoco hay complementariedad entre los seres hablantes. Cito a María Clara Areta en el ciclo que está dando este año en la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que se llama Encuentros y dispersiones, el transmalestar en la cultura y el lazo social en tiempos de pandemia, guerra y Netflix. En una de las clases dijo así: en el malestar en la cultura, que es de 1930, 3 años después del porvenir, Freud plantea que el sujeto sojuzga sus pulsiones para ganar en seguridad y perder felicidad. Pero la vuelta de lo reprimido revela que si bien hay sustitución, no se renuncia a nada de la pulsión sexual ni de la hostilidad. Si la cultura exige renuncia, en la cultura actual, en el siglo XXI, lo que se verifica es la renuncia a la renuncia. El super-yo exige gozar, no renunciar. Fin de la cita. Retomo. La religión y la ciencia son cosmovisiones. Cito a Norberto Ferreira. La ciencia como la religión tienden a construir una unidad. Fin de la cita. Freud ubica la ilusión en la religión, ¿sí? Y la piensa como la defensa contra el desamparo infantil. Cifra sus ilusiones en el progreso de la ciencia, planteando que cuanto más ciencia, menos religión. Para Freud, el ideal científico está en relación con un grado de completud. La ciencia aspira a completud. Es una promesa que concierne al futuro.
si bien es cierto que la ciencia incluye la incompletud en términos de refutación, de falsedad y de azar, también lo es que el ideal de la ciencia se orienta hacia el recubrimiento de lo real por lo simbólico. ¿Qué nos da la ciencia hoy día en el siglo XXI en su intersección con el mercado? ¿Qué productos ofrece la mercadotecnia? Los gadgets. Uno de los gadgets de nuestra época es el celular. Comentaré una... Se trata de un momento, de una secuencia en el tratamiento de Juan, un adolescente que padecía enuresis primaria. El tratamiento se realizó de modo remoto, por videollamada. Más allá de sus ocupaciones laborales, el padre se comunicaba muy poco con Juan y la madre lo amaba con su carácter en relación a las tareas escolares y cotidianas. Este joven concurría a una escuela muy exigente en lo académico. Sus compañeros provenían de familias con mucho dinero. Juan tenía excelentes calificaciones y escaso, casi nulo vínculo social. Permanecía apartado, intentando pasar lo más desapercibido posible. Había sido víctima de bullying por parte de los chicos más agresivos, quienes además de pegarle, habían escrito en el chat del curso un insulto similar a negro de mierda. Juan solo atinaba a aislarse de los violentos y a ser extremadamente solícito con los pocos chicos que le daban bolilla. Las sesiones parecían transcurrir con afable actividad, tan frenético como en el despliegue de la escena transferencial. Pero esa conjunción adversativa que contrapone dos proposiciones, permitiendo leer lo discordancial del síntoma, pero ocurrió que durante algunas sesiones yo no podía ver con claridad en la pantalla de mi celular la imagen de Juan. Su imagen aparecía borroneada, borrada. Es una especie de bruma espesa como la que tenemos en los amaneceres de invierno de Mar del Plata, pero no era un fenómeno meteorológico, era un fenómeno transferencial. Ante mi pregunta respecto de el porqué de este borramiento, él refirió que se le había caído el celular y que los papás se negaban a comprarle uno nuevo. Dejo acá la viñeta. ¿Qué revela este velamiento? Revela que en la enuresis el cuerpo como envoltura no hace borde, que el pis se escapa, se cede como Juan cedía a la presión de sus padres o compañeros de escuela. Juan no tenía aguante, porque el padre en su distanciamiento y silencio no se ofreció como soporte de la transmisión de una rivalidad. Revela que el ser bueno lo llevaba a la endogamia, que en la cultura, como dijo Lili, hay racismo, hay segregación, y que el pasaje de la endogamia a la exogamia requiere, mejor dicho, del lazo social. ¿Qué revela este velamiento? El pasaje de un síntoma como malestar cotidiano al síntoma en transferencia. Juan veló su imagen en la transferencia, construyó el velo que le faltaba ante la mirada exigente de su madre que no permitía el equívoco. Imagen y mirada. Imagen, ¿a qué nos remite? Al esterio del espejo, al esquema del florero invertido. Imagen y pantalla. La pantalla, ¿a qué nos remite? Bueno, al esquema de la pantalla, la esquicia del ojo y la mirada del seminario 11. Espejo y pantalla.
dos funciones que este maravilloso aparato llamado celular condensa: espejo, imagen, modo selfie, pantalla. Solo puedo hacerme ver, pensemos en los tiempos de la gramática de la pulsión, ver, verse, ser visto, hacerme ver. Solo puedo hacerme ver si cae la mirada como objeto. Entonces, retomemos el título de estas jornadas: el sujeto en la clínica. El sujeto se produce en el dispositivo analítico. El sujeto se produce en la escena transferencial una vez que el síntoma se vuelve analítico. El sujeto está en el decir y el analista está a la espera del pasaje del síntoma como malestar al síntoma en transferencia. El sujeto se produce en su división por el objeto pulsional. Voz, mirada. En la cultura, la ciencia, la religión, que puede ser la religión del dinero también, el neoliberalismo, dan las condiciones de subjetividad de cada época. En dichas condiciones, el sujeto podrá producirse o no. El mercado, en su cruce con el avance científico, va a seguir produciendo esta tecnología, estos gadgets. Entonces, cito a Ferreira, es fundamental que estos gadgets tengan ese lugar de velamiento, de ocultamiento de la verdad, de hacer posible que el sujeto exista como dividido, es decir, que no haya nada que lo una, que haga unidad. El porvenir del psicoanálisis, otra parte del título. El porvenir del psicoanálisis depende de lo que ocurra con este real, como decía Lili, de que los gadgets no se impongan como sustitución del objeto. Si esto se mantiene, el psicoanálisis tiene un porvenir. Si no, no habrá forma de porvenir porque no habrá síntoma. En el siglo XXI, otra parte del título. Freud y Lacan, cada uno en su época, del siglo XX, nos transmitieron el psicoanálisis como antecedencia de nuestra práctica en el siglo XXI. Freud produjo su obra en la época de la sexualidad victoriana, de la máquina de vapor, de la Primera Guerra Mundial y los inicios del nazismo. La interpretación de los sueños, el texto de Freud, se editó en 1900, coincidiendo con el inicio del cine. Freud encontró al sujeto dividido en el conflicto entre las instancias psíquicas, produciéndose en las formaciones del inconsciente. Freud encontró al sujeto dividido entre el principio del placer y el masoquismo primario, produciéndose en la reacción terapéutica negativa o en la compulsión a la repetición. Lacan produjo su obra en el advenimiento de la era industrial, del capitalismo, de la Segunda Guerra Mundial, de los movimientos revolucionarios y su posterior represión, de la liberación femenina por la píldora anticonceptiva, en los rudimentarios inicios de la cibernética y en la época en que las películas eran producidas por los grandes estudios. Lacan encontró al sujeto representado entre significantes. Del sujeto al parletre, el síntoma se escuchó como modo de gozar. Este inicio del siglo XXI nos halla en una expansión incontrolada del neoliberalismo, de la concentración de la riqueza en pocas corporaciones, en poblaciones diezmadas por la pobreza, en la época del cruce de la ciencia y el mercado. Este siglo XXI nos encuentra en la producción de gadgets en tiempos de pandemia, guerra y Netflix. A pesar de todo, tengamos confianza en el porvenir del psicoanálisis. Los seres hablantes portamos una gran e inagotable productora de contenidos. Es el inconsciente.
que cuenta como socio capitalista con la indestructibilidad del deseo. Puede que sea una ilusión, pero los sueños no han sido en todas las épocas la privilegiada vía de acceso a lo enigmático. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a escuchar a Virginia. Bueno, en principio agradezco a la Comisión de Jornadas, tanto a Melina, a Carola y a Rocío, la invitación a participar de este panel. En las primeras jornadas, aquellas mencionadas hace 27 años de nuestra institución, presenté un trabajo al que llamé Consideraciones acerca del fantasma en un caso clínico, donde el eje fue el tema del fracaso en su constitución. Cuando Melina me hace la invitación, me encontró otra vez trabajando en el seminario 14 de la lógica del fantasma, por lo que resolví mostrar aquí un ejercicio de lectura que quiero compartir con ustedes, porque a mi criterio la posibilidad del encuentro entre analistas para compartir tanto lo imposible de la clínica como un trabajo teórico es parte, subrayo, es parte del porvenir del psicoanálisis. Lacan, a lo largo de su obra, ha mostrado su interés en establecer una lógica que formalice nuestra práctica. En este seminario apostó a elaborar una nueva lógica que él llamó inédita, una lógica inédita, en relación a la lógica formal. Se trata de una lógica que se desprende del lenguaje. En la primera clase de este escenario, Lacan va a decir, empieza la cita, A es un objeto de lo que llamo lógica del fantasma. Esta consistirá en determinar el estatuto en una relación, que es una relación lógica, propiamente hablando. Cosa extraña, dice, sobre la cual ustedes me permitirán no extenderme, quiero decir que lo que sugiere la relación a la fantasía, a la imaginación, a lo que sugiere el nombre, entonces en relación a la fantasía, a la imaginación, el término fantasma, yo me complaceré en marcar el contraste con el término lógica a partir del que entiendo estructurarlo. Hasta acá la cita. Es decir, la lógica del fantasma implica considerarlo en su estructura lógica, con lo cual está indicando la distancia y la diferencia con la noción de fantasía como formación preconsciente que concierne a la dimensión imaginaria del fantasma. Con esta nueva lógica, Lacan no se desdice de otras formalizaciones como la lógica del significante, lo que aclara ya en la primera clase, que el sujeto será, además de la definición por el lado del significante, la conocida definición, un significante representa a un sujeto para otro significante, va a destacar cómo el sujeto es efecto del objeto, o el objeto causa al sujeto. La definición del sujeto quedará redimensionada por la cuestión del objeto que la va a desarrollar. Es decir, no basta para obtener la existencia lógica del sujeto con la definición por el lado del significante, porque es necesario incluir la función de este objeto llamado A. Hay que tener en cuenta además que al fantasma lo define como la articulación de una frase con un objeto. Hay una
frase de Lacan en la última clase de este seminario que dice así: el fantasma no es más que un arreglo significante que di su fórmula acoplándola al sujeto, lo que quiere decir que hay dos características: la presencia de un objeto A y por otra parte ninguna otra cosa más que lo que engendra al sujeto como sujeto, a saber, una frase. En este camino de dar estatuto lógico al fantasma, va a retornar al cogito cartesiano de una manera novedosa, a como la había trabajado anteriormente. Se va a apoyar en Descartes para armar su lógica. ¿Qué propone sintéticamente Descartes con su cogito pienso y soy? Pienso, luego soy. Que es la conclusión aquí arriba. Después de un largo camino en búsqueda de la verdad que sea incuestionable, diciendo que lo único que puede asegurar es que en todo ese camino estuvo pensando. Yo pienso, luego existo. Planteó la duda como camino hacia una certeza, que a su vez le permitiera construir un saber. Para Descartes, el único capaz de tener ser es el que piensa. En la clase 4, Lacan nos aclara: el cogito cartesiano, acá empieza la cita, ¿no? El cogito cartesiano no lo he elegido al azar, es porque se presenta como una aporía, una contradicción radical al estatuto del inconsciente, que tantos debates han girado desde entonces alrededor del estatuto de la conciencia de sí. Pero si se encontrara que este cogito se presenta como siendo el mejor reverso del pretendido estatuto del inconsciente, tal vez hubiera ganado algo. Dice Lacan del cogito cartesiano: ¿qué será el reverso del estatuto del inconsciente? En principio va a decir que es una ilusión de Descartes que se pueda pensar entero al ser. Lo ejemplifica con los círculos de Euler, ubicando una zona vacía, la de la intersección, entre el ser y el pensar, indicando que algo falta al pensamiento y algo falta al ser. ¿Qué le pregunta a el pienso soy? ¿Hay un ser del yo fuera del discurso? Y responde: el yo no puede ser ubicado en el orden del ser más allá del discurso. Y se apoya en Freud, en la interpretación de los sueños, donde Freud sostiene que el trabajo del sueño se produce sin necesidad de un yo que piense. Trabajo que da como resultado el contenido manifiesto del sueño, una escritura jeroglífica. ¿Qué propone Lacan? Inaugura un nuevo Bell, pone el no antecediendo tanto al pensamiento como al ser. O no pienso o no soy. Lo llama Bell alienante. Veamos por qué. Va a utilizar el diagrama de Klein cuando dibuja el cuadrángulo para mostrar en principio las operaciones de alienación, verdad y transferencia. Aquí se los muestro para recordárselos. A ver, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Colocando el no soy del lado del inconsciente y el no pienso del lado del ello. Comienza por lo que llama operación de alienación. En el seminario 11 había trabajado ya esta operación como una de las dos, alienación-separación, en la causación del sujeto, donde una podría producirse y la otra no, siendo la separación el movimiento que cerraría la aparición del sujeto. En cambio, en este seminario 14,
presenta a la operación alienación como único movimiento, proponiendo que no hay alienación sin separación. No hay una sin la otra. ¿Cómo se produce? Dibuja en el cuadrángulo arriba a la derecha, aquí. ¿Sí? Bien. El cogito o no pienso o no soy, fórmula de la disyunción, de donde hace partir una flecha hacia el otro ángulo, arriba a la izquierda, donde ubica al no pienso, lugar del ello, dando como resultado la operación de la alienación, eligiendo ser sin pensamiento. No pienso, entonces soy, lugar del ello. Repito, propone esta elección que Lacan llama elección forzosa, en términos lógicos de la alienación, en el camino de la disyunción, o no pienso o no soy, hacia el vector del yo no soy, yo no pienso, soy. Hacia el vector, repito, del yo no pienso, soy. Es una opción a la que se está obligado a elegir. No hay otra opción que elegir por el no pienso soy, elección forzada que Lacan llamó pasaje al acto estructural. Este pasaje al acto se produce cuando el niño se deja caer en el campo del otro. Ahí comienza esta operación. El niño se aliena si encuentra un hueco en el otro, encuentra el lugar del A. Ahora, me parece interesante lo que Lacan remarca de la alienación en un párrafo de la clase 6, donde dice que la alienación no significa que el niño tome el significante que le otorgue el otro, sino que consiste en que lo va a rechazar. Este rechazo, este no por parte del niño, va a anticipar la separación rechazando al otro. Es decir, le da un lugar importante al rechazo en esta operación de alienación, acentuando dicho rechazo como lugar de afirmación, rechazo a quedar tomado en el campo del otro. Por lo tanto, en la alienación estaría contenido el movimiento de separación. Con esta operación se ratifica la eliminación del campo del otro como campo cerrado y unificado. A este lugar que el niño encuentra como A, que le da un ser, Lacan lo va a nombrar como falso ser en esta operación de alienación. En síntesis, la entrada a la estructura es como objeto. Con la obligación de elegir el lugar del no pienso, entonces soy el objeto. Zona del ello, de las pulsiones, de la gramática pulsional, donde insiste la demanda pulsional del otro. En la fórmula de la pulsión sujeto barrado Losange demanda, Lacan lee sujeto acéfalo en relación a la demanda del otro. ¿Cómo el niño sale de ese lugar? Porque de aquí hay que salir. En el cuadrángulo mencionado dibuja otra flecha que se dirige hacia el vértice de abajo a la derecha, donde ubica el pienso, no soy, el inconsciente. ¿Cómo se produce este pasaje del no pienso soy, lugar del ello, al pienso no soy, del lugar del inconsciente? ¿Qué relación tiene con el fantasma? Intentando una respuesta, vayamos por el lado que apunta Lacan a la relación entre ello e inconsciente, que en este seminario va a destacar la diferencia. Articula el cogito con la distinción entre ello e inconsciente. El ello no es el inconsciente, dice. Si hay pasaje del ello al inconsciente, es un pasaje del yo no pienso al yo no soy. En el ello va a prevalecer la gramática de la pulsión, mientras que en el inconsciente va a prevalecer la retórica que pone en juego el sujeto. Freud, en Pulsiones y destinos de pulsión, cuando se refiere al circuito de la pulsión escópica, dice mirar
mirarse, ser mirado. Lacan lo plantea como tiempos pulsionales y dice, el tour de esta pulsión es mirar, mirarse y hacerse mirar. Este tercer tiempo de la pulsión es importante porque se cierra el montaje en su recorrido y permite que el sujeto llegue a una posición activa, hacerse mirar, con lo cual va a permitir que haya subjetivación de la pulsión, con la posibilidad de surgimiento del sujeto, a lo cual pregunto, ¿puede ser que también se juegue la entrada en el fantasma? Ya que en ese momento la pulsión se enlaza con un deseo. La fuerza de la pulsión en el carril de deseo, dirá Lacan. La pulsión logra articularse con la lógica del inconsciente. En términos freudianos, la fantasía es la elaboración psíquica de la pulsión. Se abre la pregunta, ¿la constitución del fantasma se podría ubicar en este pasaje de la alienación del yo no pienso al yo no soy? Del sujeto acéfalo de la pulsión al sujeto del fantasma, más precisamente, podría ubicar al fantasma en el cuadrángulo del inconsciente, lugar del pienso no soy. Lacan no otorga un lugar al fantasma en el cuadrángulo. Esta pregunta es la que dejo abierta a futuras investigaciones. Hasta aquí es lo que puedo compartir del anunciado ejercicio de lectura. Por eso justamente me parece que este es uno de las posibilidades, como dije en un principio, en el encuentro de analistas compartiendo parte del porvenir del psicoanálisis. Muchas gracias entonces por poder compartirlo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante los tres trabajos. Les agradezco nuevamente la participación y el haberse tomado, digamos, la tarea de pensar algo en relación al título de nuestras jornadas. Bueno, ahora sí, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Si quieren usar la manito o escribir por el chat o hacer así, vamos ordenándonos. Hola, hola. No sé si me estoy oyendo, buenas tardes. Hola, hola. Hola, a ver. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Virginia? Hola. A ver, Pilar, ¿quisieras plantear algo de tu pregunta? A ver, leo el Solo, chat. solo. ¿Cómo? No, Pilar es una psicoanalista que acabo de conocer, que vive en Bariloche, es española, y participa de todo un grupo en relación a un grupo de Madrid, de psicoanalistas, que acabo de conocer, así que no sé si querrá solo saludar, dice. Ok, sí. Funciona el teclado, por eso. Antes pone el psicoanálisis. Bueno, gracias Pilar, gracias por tu saludo. A ver, Virgi, que antes ella misma pone en el chat, el psicoanálisis es un campo científico y un campo nunca está cerrado. Ahora bien, sin transferencia, por ejemplo. Bueno, y aclara más adelante que está interesada en las propuestas en la reunión de los psicoanalistas. Bueno, gracias Pilar por tu comentario. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdona, noté dos preguntas en el chat. Pero no, Alfredo, no salieron en el chat.
Bueno, las leo. Mejor decilas. Bueno, ¿está bien, Caro? ¿Sigo? ¿Vos pusiste preguntas en el chat? Perdóname. Dos, sale- sí, dos. Sí, la leyó Liliana también. Bueno, la leo. La primera es para Liliana. Si podía A comentar ver, un poquitito más la relación entre psicoanálisis y política a y partir política. de esa frase tan intensa de Lacan, diríamos. Después tengo una pregunta para More. Bueno, si querés hacer la siguiente pregunta, estamos todas. Bueno, More, agradeciendo desde ya tu exposición, me interesaría tu opinión respecto a la idea de que la renuncia de la renuncia Ujú. aparece en este momento de la cultura más respecto a la pulsión sexual, pero no tanto respecto a la pulsión de muerte, guerras, racismo, explotación, por ejemplo. ¿Qué opinás si compartís y disentís de esta idea? Si les parece bien, vamos dando lugar a las respuestas. Lili, si querés contestar la pregunta de Alfredo, mientras tanto, digamos, si se van ocurriendo algunos comentarios. Te escuchamos. Estás muteada, ¿eh? Bueno, gracias Alfredo por tu pregunta, tu comentario. La frase de Lacan, donde yo hice bastante hincapié, que el inconsciente es la política, me permitió en su momento, cuando hablé hoy, diferenciarlo de la política llamada política secas. Y también diferenciar saber, poder y saber, por ejemplo, en Foucault, del saber y poder en el psicoanálisis. Me parece que ahí encontramos dos bisagras enormes de dos campos bien diferenciados y que me parece que hay que tenerlos muy, muy en cuenta, sobre todo a la luz de propuestas sobre la subjetividad de la época, donde muchas veces sacamos los pies del plato, ¿no? Y digamos, y creo que los sociopsicólogos o los sociólogos podrían decir muchísimas cosas que nos cautivan, por cierto, pero que no tienen que ver con nuestra propuesta del inconsciente. A mí me parece que en el 67 Lacan subraya el inconsciente es la política, incluso hace en ese mismo párrafo una diferencia con los vietnamitas en pleno momento de dificultades surgidas en la guerra de Vietnam. O sea, trata de no confundir la política secas, la segregación, la guerra, el odio, ¿no? Vos mencionabas esto recién, de el inconsciente, de lo que surge, por una parte, unos meses más tarde, dos referencias al inconsciente, dos referencias respecto del saber, una el saber referencial y otra el saber textual, indicándonos que nos dediquemos al saber textual del inconsciente. Entonces, es allí, en esta política, donde yo puedo hablar de las huellas del acto analítico, y que me parece que en relación a la transmisión, cuando decimos la transmisión implica e indica la castración, es porque ahí estamos planteando, lo digo muy sucintamente, es un tema que da para varios días y por qué no algunas tardes, para plantear, digamos, cuando planteamos que la transmisión se trata de la transmisión de la castración, es porque estamos ahí situando que no hay saber, sino que el saber está agujereado, ¿no? En ese agujero que después llamó del inconsciente. Por una parte esta, y fíjate que hay una diferencia, que creo que si deducimos la política del inconsciente, nos va a quedar más claro una diferencia entre intención y extensión, que es lo que va a proponer en la proposición del 9 de octubre, una diferencia realmente importante donde la extensión a veces es bastante insuficiente, porque incluso habla de la ideología como sosteniendo la extensión, lo que se acumula de ideología, ¿no? Con lo cual lo quita del campo específico de la dirección de la cura.
o lo quita o lo articula. Lo articula como para darle una importancia diferente. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, la política, llamada política a secas, o para diferenciarla, fíjate que hay algunas versiones y definiciones de política que se trata, por ejemplo, de la política es una vía para alcanzar metas diseñadas y definidas por el Estado, las asociaciones y otros conjuntos o colectivos. Eso es una definición clásica. Comprende conjuntos de estrategias y modos de acción coherentes para alcanzar los fines propuestos. Entre esa frase tan redonda, que es una definición jurídica de política, como algunos saben, provengo también de ese campo, es una definición jurídica de la función, una definición propia, digamos, del derecho positivo, y nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, como vos situabas muy bien en tu exposición hace un rato, nuestras asociaciones, nuestras propuestas, ya sea por vía de las asociaciones psicoanalíticas, escuelas y demás, si se basara en la política como conjunto de estrategias y modos de acción para alcanzar un fin propuesto, estamos, te diría, no digo que complicados, sino tal vez lo voy a decir en porteño, estamos fritos, porque en todo caso el problema de la transmisión del psicoanálisis, que tiene sus fuentes más directas en la transmisión de cada analista, pero también de nuestras escuelas e instituciones, donde justamente no podríamos pensar de ninguna manera una política redonda como esa definición jurídica. Estamos pensando todo el tiempo en una articulación referida ¿a qué? A la dirección de la cura, pero no exclusivamente. He tenido oportunidad, creo que cada uno de los presentes, de conocer algunas propuestas, no voy a dar nombres, no muy alejadas, les diría, donde se basa una asociación en sostenerla sobre la dirección de la cura. Realmente es un imposible. ¿Por qué? Porque no podríamos pensar la intención en la extensión del psicoanálisis es insuficiente, no se superponen y por el contrario hay cierta distancia. Entonces, nuestro gran kit de la cuestión, digamos, nuestro problema es que la articulación de la política, del inconsciente es la política, la tenemos que articular con algunas modalidades que conciernen para ser coherentes. No soy fundamentalista ni dogmática, abierta al debate. Para ser coherentes tenemos que decir qué pensamos del análisis del analista, cómo situamos el problema del análisis y del análisis del analista, con pase, sin pase, como cada asociación quiera o lo pueda proponer, lo pueda trabajar y discutir. Es en este terreno donde tenemos que articular el inconsciente es la política y la política del psicoanálisis, con diferencias importantes de la política en términos de función pública o de la política en el sentido jurídico, sociológico, incluso Foucault. Fíjense que en los últimos tiempos, con esto me detengo, se ha hablado y mucho en algunos políticos y sociólogos, y es muy interesante algo que dice Agamben, donde plantean que el trans y toda esta explosión de transgénero, transexualismo, etcétera, no solo concierne a cada uno de los sujetos, esto me parece que es lo nuestro, sino que está condicionado por la política y plantean que es un acto político deducible de lo que fue la política concentracionaria de Auschwitz, donde el sujeto encuentra que el cuerpo es el último lugar de su determinación. Este es un planteo políticos, de muchos políticos, de algunos sociólogos, basados, por ejemplo, también en Agamben. Podemos decir es un acto político, pero ese acto político planteado desde ahí no es. Lo pregunto ahora, ¿qué política tendría un psicoanalista y qué política tenemos ante los desafíos que nos interpelan de las preguntas por la transexualidad, el transgénero, la niñez
binaria, no binaria. Bueno, alguna vez tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de conversar con ustedes sobre este tema pero bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, mira, muchas gracias por tu pregunta y comentario. En principio, bueno, vuelvo a aclarar que tomé una cita de algo que María Clara dijo en este ciclo Encuentros y Dispersiones, ¿no? Estaba referida la cita a el texto El malestar en la cultura, donde Freud discute con Romain Rolland respecto del sentimiento oceánico de felicidad. Entonces Freud está trabajando esa cuestión. Igual El porvenir es del 27, El malestar es del 30, son textos que tienen una continuidad enorme. Entonces, y lo que intenté transmitir es que esto que Freud plantea en El porvenir de una ilusión, que lo retoma en El malestar, ¿no? Que es, digamos, estas dos dimensiones de la cultura, la económica y material y la anímica, digamos, traté de trabajar en el trabajo la cuestión de la no complementariedad, ¿no? Un poco también me parece que Lili también lo tomó por la vía del descompletamiento, del agujereamiento, de lo real, digamos, va para otro lado, pero me parece que estaba en el espíritu del trabajo. Lo que intentaba leer en este sentido es que, tal como dice Freud, si bien el hombre intenta dominar a la naturaleza y para eso crea las instituciones de la cultura, al mismo tiempo, ¿sí? Lo que se verifica es el intento de transgredir las normas o destruir las mismas normas que se ponen para el dominio de la cultura y el intento de convivencia entre los hombres. Entonces, me parece que en el espíritu de esta idea está que si bien se intenta dominar lo pulsional, la pulsión retorna obviamente por la vía de la sustitución, pero me parece que en este sentido la segunda tópica en Freud, ¿no es cierto? La erotización del superyo, en la segunda tópica freudiana por un lado, y en Lacan, diríamos, el concepto digamos, de goce, ¿no? Pero me parece que en este punto lo que nos permite leer, o la lectura que Lacan hace, mejor dicho, del superyo, ¿no? Respecto de que el superyo no ordena renunciar, sino lo que ordena es gozar, me parece que en este sentido es como se puede leer algunas de las presentaciones que yo diría esto, ¿no? En todas las épocas hubo guerras y destrucción entre los hombres, digamos, ¿no? A pesar de, de que las normas intentaron evitarlo, pero en este punto me parece que lo que se puede escuchar hoy en día es esta vertiente superyoica que manda más a la idea de complementariedad con el objeto que de distancia. No sé si con esto respondo. Es lo que pude pensar respecto del texto de Freud y la articulación con la frase de María Clara, ¿sí? Bien, gracias por las respuestas. ¿Algún comentario, pregunta más? Adelante, Liz. Bueno, en un principio agradecer los 3 trabajos. Me quedé pensando, Liliana, en relación cuando vos mencionás el inconsciente real y lo real del inconsciente, si podés retomar,
Y para Silvia, bueno, agradecerte mucho este recorte clínico y tomar, digamos, esta rotura de la pantalla del celular y trabajar ahí en la transferencia con efectos clínicos. A ver si podés aclarar esto del modo selfie o el modo pantalla con el velo. Bueno, esas dos cuestiones. Silvia, ¿querés comentar la pregunta y después retomo? Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, este recorte, esta pequeña viñeta, se me presentó apenas leí el título de la propuesta de estas jornadas. Y a mí, por lo menos, me permitió pensar en, digamos, un poco lo que vos trajiste respecto de las dimensiones y la transferencia, ¿no? O sea, en el sentido de que los analistas, así como Freud en su época leyó al sujeto en el sueño, en el lapsus, en las formaciones del inconsciente, ¿no es cierto? Bueno, en ese punto, ¿no es cierto? Cada cultura, ¿no? O cada época nos da las condiciones materiales donde los analistas tendremos que tener la sagacidad de leer qué sujeto se produce ahí. Entonces, esto que en principio podría haber sido un hecho más, se entiende que el celular se le había caído, porque es una respuesta verosímil, ¿no? Se me cayó el celular, se me rompió la pantalla y mamá y papá no me compran uno nuevo, digamos. Tiene una verosimilitud en la cotidianeidad enorme, pero dado lo que venía escuchando en el paciente, ¿no? Respecto de la mirada inquisidora de la madre, de cómo este muchacho no podía aguantar la rivalidad y se ocultaba cada vez más. Bueno, eso pasaba en su vida. En ese momento lo que pasó es que el velamiento se produjo en la transferencia, ¿no? El velamiento se produjo en relación al analista. Entonces, me parece que eso permitió, ¿no es cierto?, que el síntoma ya fuera un síntoma en transferencia, porque había que hablar de por qué la imagen así blureada, vamos a decir así, se prolongaba en distintas sesiones. Entonces eso me parece que permitió hacer una intervención. Entonces lo traía como efecto evidentemente en mí, de lo que me permitió entender esta viñeta, digamos, ¿dónde está el sujeto? Bueno, entonces me parece que en lo que vos hablabas, ¿no es cierto?, de la bidimensionalidad de la pantalla, porque es cierto, ¿verdad? Hemos tratado de conducir algunos tratamientos durante la pandemia así, en la vía bidimensional, y no es lo mismo de cuerpo presente que no de cuerpo presente, ¿no? Como dice Freud, la transferencia no es en ausencia ni en efigie, pero digamos, está en el intento que hacemos los analistas de, vamos a decir así, atravesar la pantalla de material, digamos, para ahí operar. E intenté, no sé si salió bien, se me ocurrió, cuando uno tiene una idea, por lo menos yo, si se me cae una idea, me pongo contenta, entonces se me ocurrió esa idea de que el celular, no sé si técnicamente está bien, pero el celular reúne estas dos cuestiones. De un lado es selfie, es espejo, pero a su vez es pantalla, digamos, ¿no? Como ahora nosotros que estamos en modo pantalla y selfie al mismo tiempo, vieron, uno tiene la oportunidad de acomodarse el pelo, de decir estoy prolija, estoy desprolija, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, la cuestión de la selfie me remitió a el estadio del espejo o a los conceptos lacanianos de la cuestión del florero invertido.
Y al pensar la palabra pantalla, que está en nuestra cotidianidad todo el tiempo, se me vino la cuestión de articularlo a lo que Lacan plantea en el seminario 11, porque para que algo se pueda ver, verse, ser visto o hacerse ver, la mirada tiene que caer, y en este sentido me pareció que en la viñeta esta ocasión del blureamiento de la imagen de este muchachito permitió poner en circulación la cuestión de cómo este muchacho, un chico neurótico, ¿se entiende? Pero la mirada la tenía permanentemente encima. Entonces, hablando, digamos, ¿no? Como hacemos en análisis, hablando, esto se pudo ir trabajando. Perdón por la extensión de la respuesta. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias a vos, Silvia. Muchas gracias. Bueno, retomo la idea de tu pregunta, Liz, que te agradezco además. Lo voy a plantear del siguiente modo. Algo que dije en mi alocución, que fue lo siguiente: ¿qué hubiera sido del psicoanálisis sin Lacan? Sin la lectura, sin el trabajo que nos brindó Lacan y que nos sigue brindando. Y digo esto para empezar, porque Lacan tomó diferentes lógicas a lo largo de toda su enseñanza, y que no son solo lógicas por su intento de formalización, de formalizar, de llevar el psicoanálisis, digamos, de poder plantearlo con formalizaciones matemáticas, lógicas, lingüísticas, topológicas, sino como un intento de desimaginarizarlo también. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero nunca renunció a que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Nunca renunció al inconsciente que se escribe en el decir, y lo sigue planteando. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier clínica psicoanalítica, digo cualquier, la clínica psicoanalítica, no se puede alejar del inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que se escribe en el decir y en el goce particular del inconsciente. Digo, 3 definiciones de distintos tiempos. No es que Lacan dice siempre lo mismo, pero de otra manera. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Me parece que Lacan, cuando dice lo mismo de otra manera, va transformando lo que dice y proponiendo algo nuevo, que no siempre desdice lo anterior, sino que más bien lo articula. Cuando Lacan retoma entonces, y por eso digo que la clínica no es clínica sin tener en cuenta cualquiera de estas entradas. Por ejemplo, en la exposición de Virginia, que hizo una exposición impecable, impecable, de la formalización del fantasma, y que agradezco, plantea la escritura de la gramática, nos planteó, nos regaló de una manera maravillosa la escritura de la gramática de la pulsión. Tal cual. Lo dijo. Entonces, tendríamos ahí un acceso, una posibilidad clínica de pensar la cuestión del fantasma a través de esta formalización, o la pensamos por formalizar, bueno, como gusten. Pero cuando Lacan está munido de los 3 registros anudados, de las 3 dimensiones del lenguaje anudadas, que no es lo mismo que, y hace una escritura, ya no una gramática, una sintaxis de escritura en los soportes de la topología, ahí también, lo voy a decir fácil, habla de amor, deseo y goce. Amor, deseo y goce, ubicándolo en distintas acoples, en distintas intersecciones, en distintos cruces del nudo Borromeo. Modo sencillo de decirlo. Digo, amor, deseo y goce. No dice solo goce. Cuando en la introducción, cuando en la el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11 del 1976, Lacan ya había trabajado Joyce, ya había trabajado RCI, estaba trabajando, digamos, por entrar a trabajar Linsú, y la transformación del nudo Borromeo, de hacerlo en cuerdas, a pasar a plantearlo como toros,
bueno, es una disquisición topológica, puede que a algunos les interese, a otros no, pero vale la pena. O sea, que estaba en cierto momento de su enseñanza, de su investigación, de su transmisión. Entonces, ahí cuando dice el inconsciente real, como en bloque, tiene la oportunidad de decirlo distinto. Está con las 3 dimensiones, RCI y los nudos. Está con los nudos tóricos. Y sin embargo dice inconsciente real. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias tiene esa propuesta? Tuvo consecuencias, retomo lo de la política, de las políticas del psicoanálisis y de las políticas de la clínica psicoanalítica, porque como se ha dicho hasta mucho en estos últimos años, que hay una clínica exclusivamente del goce, y que es en el goce donde una sesión se puede detener o se abre, pero es, dijimos, el nudo, ¿no? Amor, deseo y goce, y Lacan avanza de el inconsciente, que lo escribe como discurso del otro en lo simbólico, avanza a plantear lo real del inconsciente cuando muerde lo simbólico, por ejemplo, en la tercera, que hay todo un problema matemático que no lo vamos a desarrollar ahora, pero lo dejo abierto, plantea también lo real del inconsciente mordiendo, enlazándose en relación al síntoma, que es el goce a secas como una intervención o como intervenciones que plantean una clínica diferente, que es la clínica, para decirlo fácil, de los 5 minutos, de la no elaboración. Entonces, ¿qué se pierde? No puede decir, bueno, cada uno trabaja como quiere. No, se pierde algo esencial, que es la posibilidad de tomar el acto del decir en sus 3 dimensiones. No es solo la dimensión de lo real lo que nos ocupa y la intervención en lo real, nos ocupa en un análisis el sentido, lo imaginario, la interpretación. Se ha hablado mucho hoy también de la interpretación de un sueño. Nos ocupa la interpretación del sueño, nos ocupa ¿no? La interpretación, el deseo y su interpretación, para decirlo con un título, nos ocupa también lo imaginario. Y en esto que traía Virginia, ¿no? Que incluso habló del apego, alienación, que además ahora en moderno se dice también apego, y vemos también muchas de las grandes problemáticas que surgen de ese apego. Si me dan un minuto más lo digo. Vieron que hay una gran actriz y cantante, muy apreciada por otro lado, que su bebé tomó hasta los 3, 4 años, tomó el pecho, porque se basaba en la teoría del apego. El chico iba a jardín de infantes y de vez en cuando salía a tomar la teta. No voy a dar el nombre de la actriz porque es querida en nuestro medio, cantante también, pero bueno, se le fue la mano. Entonces, la teoría del apego lleva a la alienación a veces hasta su máxima esplendor, y con los problemas que de eso se deducen. Cuando Virginia trae la cuestión de la alienación, podemos decir, pero ojo, ahí estamos tratando de trabajar la cuestión del vacío que el objeto A, del objeto A, ¿no? en su dimensión de resto y en su dimensión de causa, entre alienación-separación. Bien, no podemos dejar cada una de estas operaciones que se pueden producir en distintos tiempos de un análisis. A veces cortamos y empalmamos, a veces se interpreta, en otras ocasiones se produce solo con una postura en relación a inconsciente, real y punto, ¿no? Como si quedaran fuera de juego las otras dimensiones del sujeto. Bueno, no sé si Lizzy te agrego algo a tu pregunta, pero bueno, lo pensaba por ahí. Esta vez me pareció entender un poco más. Gracias, Liliana. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Volví a escribir otra pregunta para Virginia ahí. A ver, ahí voy, ahí voy. Yo no la veo. A ver.
sale lo que escribís, Alfredo. No te veo, Alfredo, ¿eh? ¿La leo? ¿Por qué no lo decís, Alfredo? Sí, ¿Eh? a ver. No aparece. Bueno, no sé qué debo hacer mal. ¿Podés comentar un Te poco la más? escuchamos. Te la escuchamos. A ver. Bueno, si puede comentar un poco más lo del rechazo del otro en la alienación, lo que me parece que vuelve a mostrar cómo Lacan resitúa a la negación, más allá de un interesante fenómeno clínico, en su valor, mejor dicho, las teorizaciones de la negación, en su valor estructural, en la estructura del sujeto, ¿no? En mi opinión. Pero no sé si lo ves así, Virginia, y eso me pareció muy interesante, ese punto de tu exposición. Sí, claro que coincido, porque es interesante en el sentido que da una vuelta más a lo que se consideraba o él consideraba la alienación, operación de alienación, desde el seminario 11. La ida en un salto y justamente propone esto, ¿no? Que el niño está o se afirma en el rechazo, que no significa que no tome el significante que viene del lado del otro, obviamente, digamos, para incorporar, ¿no?, lo simbólico. La cuestión es esta, que en la alienación él hace hincapié como lugar de afirmación en el rechazo que justamente el niño hace en el campo del otro, ahuecando un lugar, digamos, para, obviamente, que tiene que ver con su posición como objeto. Eso a mí también me pareció muy interesante, inclusive para pensar en la estructura de la alienación, ¿no? Que me parece que acá en el seminario 14 da otra versión, o avanza en la versión. Es otra. También, digamos, me parecía interesante, quería agregar una cosa que también estuve pensando, pero que bueno, no la trabajé acá, que es esto, que como el cuadrángulo que él trabaja en la lógica en general, no solamente da cuenta de la estructura, sino también va a dar justamente, va a dar indicios para comenzar a pensar justamente la dirección de la cura en este sentido, ¿no? Como este pasaje del yo no pienso soy al no soy del inconsciente tiene que ver fundamentalmente con el análisis, ¿no? Con la cura en ese punto. Digamos que no solamente muestra el movimiento en la estructuración sí, en la estructura, sino también cómo de alguna manera esto se mueve, este movimiento en relación a la dirección de la cura, ¿no? Y el fin de análisis. Bueno, no sé si te contesté. ¿Puedo agregar algo a lo que decía Virginia? Levanté la mano, pero nada más que para agregar Sí, dos. sí, Que claro. a mí me parece muy interesante lo que traes y lo que aclarás, porque entre el seminario 11 y el 14, Lacan cambia la lógica. Si en el seminario 11 habla de alienación y separación con los círculos de Euler y la lógica de Boyle, el salto a el cuadrángulo de Klein, a la lógica de Felix Klein, es enorme, enorme por ahí no para nosotros que leemos Lacan, pero para los matemáticos y para los lógicos hay un salto enorme porque Felix Klein es uno de los primeros matemáticos estructuralistas. Bueno, y ha hecho un cambio formidable porque, respecto entre los círculos de Euler y la operatoria del psicoanálisis e incluso la estructura del sujeto en relación a este medio cuadrángulo. Bueno, la verdad que acuerdo, quería mencionarlo simplemente. Gracias. Gracias, Liliana. ¿No hay alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario?
Bueno, entonces, en nombre propio, en nombre de la institución, les agradezco muchísimo a las 3 expositoras, unos trabajos muy, muy interesantes, y también a las preguntas y comentarios de todos los participantes. Muchas gracias por haber participado hoy, y bueno, nos reencontramos mañana a 9:30, ¿sí? Con el siguiente panel, a seguir pensando y trabajando sobre estas cuestiones del devenir y del porvenir. Bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenos Gracias. trabajos. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana, que lo pasen bien. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.